Voy a hacer la presentación de la clase, les va a servir para que cuando vean el capítulo en el libro, pues, se orienten y lo entendido. O que si no tienen la base de cómo explicar esto, van a perdido. Entonces, empezamos dando el concepto. Para saber los problemas de confusión de inicio hay que entender un concepto que ustedes ya conocen, que se llama psicología, que es el concepto de conciencia. Y que la conciencia es la capacidad que tiene un individuo para darse cuenta de sí mismo y de su entorno. Eso es la conciencia. ¿Cómo está formada la conciencia? ¿Cuáles son los componentes de la conciencia? El despertar, que significa abrir los ojos, y el contenido. Ustedes podrían decir, miren, existen personas que solo tienen despertar, no tienen contenido, o sea, ¿cómo se llama? El contenido del pensamiento. ¿Pueden entender? Sí, hay. Van a leer aquí el capítulo y se van a dar cuenta que hay gente que solo le abre los ojos y no sabe dónde está. Tiene nombre, tiene nombre de último asimétrico, vigilia no sé qué, un montón de cosas más. Entonces, sí puede ser afectado. Cuando ustedes están, por ejemplo, van a otro lado, a otro país, se despiertan, de repente, ¿dónde estoy? En tal parte. Entonces ya el contenido del pensamiento ya y eso forma lo que se llama la conciencia. Entonces, ¿quién rige todo eso? Lo rige un espacio virtual que es este. Eso, como parte anatómica, no existe, sino que es una cosa virtual. Está aquí en el cerebro medio, también tenemos la parte virtual, y se llama formación reticular o SAR. ¿Ya? Formación reticular ascendente activada. SAR. Entonces, todo aquello que afecte. No, ¿para qué sirve la SAR? ¿Para qué sirve SAR? Sirve para que los impulsos internos lleguen a la corteza. O sea, todos los estímulos externos que nos permiten darnos cuenta van de la periferia a la corteza. Sirve para que por ese espacio vaya la respuesta de la corteza a la periferia. Pero más importantemente, sirve para la electrogénesis cortical. ¿Qué significa eso? Es la responsable de que haya electricidad en el cerebro. ¿Puede cada uno de nosotros oír el SAR? Sí. Ustedes están acostados, por ejemplo, una en la casa, cierran los ojos, oír un ruido como un radio más sintonizado. Ese es el SAR. Entonces, vuelvo a repetir, la conciencia está dada por sus componentes y el SAR es el responsable anatómicamente y fisiológicamente responsable de que eso exista. Muy bien. Todo lo que afecta el SAR afecta a la conciencia. Y depende del daño cerebral, vamos a tener no. Vamos a tener esta cosa. La confusión, el delirio y la estructura anterior. Es decir, todo lo que afecta el SAR. Hay una clase que yo doy también, que es coma, la clase de coma, donde hago un poco más de énfasis en
Y explico cada uno de los componentes de estos patológicos que tenemos. Y ahora vamos a hablar de ellos. ¿Qué es la confusión? La confusión es un estado mental y conductual de merma en la comprensión, la coherencia y la capacidad de razonar. Mundo. Así todo apagado. Es decir, repetirme que no entiendo, que parece estar confuso. Porque por X motivo, por X aspectos patológicos, el paciente no entiende bien lo que se le dice, se confunde en las cosas, pero no sus pensamientos. En cambio, el delirio es un término que se utiliza para describir un estado de confusión aguda, o sea, el delirio es más otra cosa. Otra cosa que ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, a lo largo de su vida, lo van a ver, algunos personalmente. Yo tuve un compañero que era alcohólico, se quedó en sexto año, trabajaba en chupa y murió con un tremendo delirio. Ahora bien, se utilizan diversos términos para describir el delirio. Puede llamarse encefalopatía, insuficiencia cerebral aguda, estado de confusión aguda, psicosis postoperatoria de la UCI, desprendimiento de la cabeza. Los síntomas se afectan todos los dominios cognitivos como memoria, función ejecutiva, visuales y lenguaje, y produce alteraciones en el ciclo del sueño y trastorno de la percepción como alucinaciones. Y seguir el hilo, pero no tanto. Porque aquí lo importante es que lo anterior, todo el aspecto de la confusión se acompaña del delirio, de las alucinaciones. Y da un resultado también inestabilidad en la frecuencia cardíaca y la arterial. Pero lo importante es que el estado de confusión que vimos antes, el concepto que vimos antes, si se acompaña de delirio, si se acompaña de alucinaciones, se llama delirio. Vaya, así, fácil, sin día. Cuando lean el libro, vayan a lo que está. ¿Qué pasa? Con base a las características psicomotrices, las categorías del delirio son hiperreactivo e hipoactivo. El hiperreactivo es el síndrome cognitivo que le acompaña al reciente grave, por ejemplo, los alcohólicos. Tiene alucinaciones intensas, agitación, no la acompaña de inestabilidad autonómica y potencialmente mortal. También. Ese es el hiperreactivo. Y el hipoactivo se da más que todo cuando hay intoxicación por opiácea, morfina, heroína, cocaína, difenol, etc. Los pacientes están inmóviles, con apatía notoria y la resistencia a la. Pero están alucinando, están viendo un montón de cosas que ellos inesperaban. Es importante distinguir entre estos, ya que son potencialmente reversibles. O sea, tanto en la confusión como el delirio son reversibles. ¿Qué significa? Que se pueden recuperar. ¿Cuáles son estos? El delirio leve, el delirio por la
pródigos, que el niño pródigo no se debe dar esto. Cuando ya hay una lesión subyacente, eso ya no es la única forma. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de vida? Primero, edad avanzada mayor de 65 años. Pacientes con depresión y enfermedades neurológicas, pacientes con riesgo hospitalario, como por ejemplo los que tengan médica, la sonda vesical, inmovilización física, privación de sueño y adicción de estrés o más medicamentos nuevos, la demencia con cuerpos de Lewy y Parkinson, ¿verdad? Y la demencia y yo me quiero presentar. Esto es cursores de la demencia. O sea, a mí me enseñaron que todo paciente arriba de 60 años de delirio, los viejitos, decía mi maestro, siempre búsquele una infección. ¿Por qué delirio? Porque todo aquello que causa problemas con el aporte sanguíneo cerebral produce delirio. Entonces, ¿qué examen le vamos a dar? Una placa de tórax, un leucoramio y un examen de delirio. Con eso ustedes le van a dar cuenta por el delirio. Si no es eso, puede que no está pudiendo descubrir o puedan tener una enfermedad que no habíamos considerado. Acuérdense que uno hace los diagnósticos en base a lo que el paciente o los parientes de los pacientes dicen, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? También, los factores de riesgo están el riesgo quirúrgico y anestésico postoperatorio. Usualmente estos se descomputan después de los brazos, por el tipo de anestesia que da. Los procedimientos cardiopulmonares también inadecuados al dolor en el medio consultatorio inmediato y la aparición de delirio a veces patrocina la instalación del trastorno cerebral previamente como posible. O sea, que después de una operación, si el paciente empieza a alucinar y no tiene la causa propia, hay que el problema hay que tener algo del cerebro que estaba de base y que no estaba todavía manifestado, sino que la anestesia le ayudó a que apareciera. Digamos. La epidemiología. Se da más que todo en pacientes hospitalizados, más que todo por en ancianos y cirugía de cadera, ¿no? Pacientes en UCI, un 70% o 73%, pacientes en asilo o residencia un 70%, y etapa final de la vida 80%, y los enfermos por delirio hospitalizados tienen una hospitalización más prolongada. Son signos de enfermedad subyacente. O sea, que los viejitos pasan mucho tiempo acostados. Y hay una cosa que es no solo aquí lo he visto yo, lo he visto en otros países. Como una persona, una señora tuvo la capacidad de criar 7 hijos y al final de la vida de ninguno de los 7 hijos quiere criarla. Entonces inventaron aquello de las casas de los ancianos, aquí, casas de retiro, pagaron. En Europa lo que hacen es que los viejitos que no quieren tenernos en la casa, la gente, nos mandan a una casa de retiro y la pensión la mandan para ahí, para que tengan la base económica para mantenernos. Aquí no nos han inventado todavía eso, pero hay un montón de casas de retiro, yo conozco las de casas de retiro, me han llamado en algunas ocasiones para ir a ver pacientes que están en hipoxemia, porque no es lo mismo tratar a un viejito personalizado que tratar 20 viejitos por una o dos enfermeras. Pero aquí, a los viejitos, ¿qué sucede? No hacemos nada. Hay un cuento muy bueno que a mí me gusta. Lo recuerdo, no sé qué, que dice, cuando yo desaparecí, cuenta la historia de una familia que deciden ya dar
Dicen para la playa todos, y cuando se suben todos, no suben a la abuela. ¿Por qué? Porque para ellos la abuela ya no existe. La abuela y también cuando yo desaparecí, ya no lo me encuentro. Y es la base por este tiempo. O sea, para que ustedes vean con su gente, a sus papás, también, trátenlo como debe ser, mejor. No traten de quitarle la casa ni nada de eso. A veces cuando me quedan antes de quitar la casa y no existe la casa. Es padre, ¿verdad? Lo he visto mucho. Caso de una señora que se quedó viuda y ninguno de los demás hijos se quiso hacer cargo, solo una que era enfermera que le pasa la epiléptica, la enfermera. Y así se terminó. Ella tenía los hijos pequeños, pero ahí pasaba con la viejita. Resulta que la viejita había heredado todo lo que el papá dejó. Y cuando la viejita murió, le dejó todo a la hija que la crió. Y llegan los demás. ¿Y cómo son los voz de las hijas? ¿Qué son los voz de las hijas? Repartimos nosotros. Enojados, la hija no había dejado nada. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener consecuencias. Y esto es bien importante. Aparte del lirio que arranca con pacientes, el paciente es nacido con la experiencia. Esta cuenta de la vida todo ahí. Una patología clara del delirio. Pero cuando hacemos un mapeo, vemos que es de una ubicación difusa, particularmente en el tronco encefálico, la corteza prefrontal que instala con los lobos parietales, así como regiones parietales derechas y talámicas dorsales inmediatas. O sea, lo que les enseñé, el espacio virtual donde pasan las pillas, eso es lo que pero no voy a contar nada específico, ni qué cortocircuito, ni una cosa. Acordémonos de que esto también actúa en base al neuropéptido. Cuando el neuropéptido tiene una función especial en cierto lugar y eso produce procesos por la falta de trastornos mentales tipo de la conciencia. Hay 4 desencadenantes. Primero, delirio en personas sanas por ACV isquémico. Claro, el ACV isquémico produce edema central alrededor del infarto. Lesiones parietales derechas y talámicas dorsales medianas, o sea, cabal en medio. Lesiones que se pueden ver. Y lesiones de las partes corticales y subcorticales del cerebro. Acordemos que la arteriosclerosis afecta bastante. Como practiquen en el trabajo. Oye, va. Hey, si no les interesa, va. ¿De acuerdo? Ya lo estoy platicando a ellos. Segundo, la deficiencia de acetilcolina. Hay enfermedades que tienen como característica, voy a preguntar en el examen, la deficiencia de acetilcolina. Es una cosa que quiero que vayan a leer. Los anticolinérgicos pueden dar debido a personas susceptibles. Acuérdense que los antidepresivos psíquicos usualmente son anticolinérgicos de potencia y eso hace que aparezcan los trastornos mentales. Y el tratamiento con inhibidores de la cronometrasa produce los síntomas de delirio. Tercero, personas con demencias previas.
Alzheimer, por ejemplo, como enfermedad deficiente crónica. Cuando hablamos de Alzheimer estamos hablando de ciertos lugares específicos ahí por el sistema límbico, que se llama la amígdala, donde se ha visto que la acetilcolina tiene mucho que ser. Entonces, pacientes con deficiencia, como que tiene Alzheimer, se supone que tienen deficiencia de acetilcolina. Y hay otra que se llama la NMDA, la más bajita, la amígdala, que se ha demostrado que es diferencial. Bueno, por destrucción de las neuronas, otra vez. Por destrucción de las neuronas que las producen y todo eso es una enfermedad. Y otra neurotransmisores que también incluye, por ejemplo, la dopamina en enfermedad de Parkinson, mejor que todo, con células de Lubin. Las células de Lubin, como células especiales, por ejemplo, de Parkinson, que dan como referencia a demencia y delirio. Y la otra cosa, tratamiento es con medicamentos dopamínicos, por lo tanto, aumentan el factor. Por ejemplo, con tratamiento de la aumento de la acetilcolina. Muy bien. Conclusión. La propuesta más aceptada respecto a la patología del delirio es la que se relaciona con lesiones cerebrales en personas predispuestas. Viejitos, por ejemplo, que ya tienen enfermedad cerebral y que disminuyen la perfusión cerebral, están predispuestos a tener todo eso. En ese orden de ideas, si una persona sana, con este delirio, después de una intervención menor como una cirugía cognitiva, puede ocurrir. Y se debe descartar una enfermedad neurológica subyacente no documentada como una enfermedad neurodegenerativa múltiple o múltiples accidentes. Hay un presidente mexicano que acaba de vivir, y él hablaba de esto la cosa, ¿verdad? Es decir, es como un tanque que encontramos muy pequeño y cuarto. Entonces, a veces nosotros tenemos gente practicando, pero como no pensamos en eso, no damos en la idea de que no tiene nada. Ahora, el diagnóstico joven es el clínico. ¿Cuál examen que explique todo el tema? Es clínico y requiere un interrogatorio adecuado, una exploración física adecuada para develar el menor posible de estado de confusión. El polarse que otro cuando va para arriba, dice voy para abajo. Y de repente se acuerda y va para arriba. Entonces uno dice que viene, pero no le agarra ahí de pensar cosas que no deben, no se llama confusión, no se llama delirio. Delirio con la alucinación. Muy bien. Ahora, hay herramientas para la detección de este tipo de problemas. Diagnósticas de la DSM, de la Asociación Psiquiátrica Americana o de la Planificación de Enfermedades de la OMS. Estas escalas por sí mismas no identifican una completa gama de diagnósticos de delirio, y todos los enfermos con confusión aguda se presupondrán con delirio. Ya dijimos que delirio no es más que un estado de confusión aguda más alucinación. Para decirlo que
Muy bien. Hay otra cosa que se llama la denominada confusión vespertina progresiva. Esa es típica, pero no esencial. Fíjense que él se confunde solo en las tardes. En las tardes como que se pierde por ratos, en las tardes como que no entiende lo que habla o lo que dice. Eso usualmente es como preámbulo de trabajo de. Y otras manifestaciones son alteración de los ciclos de sueño y vigilia, trastornos cognitivos que se olvida todo, vas sudando bastante, un día están bien cariñosos, otro día están enojados, la presencia de alucinaciones y mortalidad de vida. Muchas cosas hay que investigar bien cuando uno hace las preguntas. Por ejemplo, la función inicial cognitiva del paciente. Entendía bien las cosas, leía bien las cosas, no había ningún problema para entender las cuestiones. Acordémonos de que uno cuando está creciendo un poquito mayorcito se le van olvidando las cosas. No es porque uno, yo leo bastante, pero por rato, ¿cómo se llamaba aquel? Un papel cantante, ¿verdad? Y así, al rato me acuerdo. Pero si no leyera, posiblemente, pues se me olvida todo. Y eso lo van a ver ustedes, el paciente, que normalmente ustedes están platicando. Y hay gente, ustedes no sé si conocen la historia de los Torres del mundo Vázquez, no. Los Torres del mundo Vázquez, para mí, es mejor que ha parido la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud. Era un tipo buen estudiante, estudió en París, en Francia, y se vino a hacer medicina interna. Yo lo conocí. Yo le presenté un par de clínicas, tratando de hacer un razonamiento clínico como él enseñaba. Él leía todos los días en su casa en Puerto. Y ustedes platicaban con él y era un tipo con una mente tan lúcida como la doctora Rodríguez, era feminista. ¿Ustedes saben cuál es el mérito de ella? ¿No? Nadie sabe. Pues todo lo que se conoce de activación ventricular del ventrículo izquierdo eléctricamente se debe a ella en el mundo y a otro médico mexicano como en la Revolución Cubana. Pero con todo lo que debe la activación del ATX, rama derecha, rama izquierda, se debe a ella. Por eso es que es reconocido internacionalmente. Ahora ya tiene 103 años, ya tiene problemas cognitivos, como contaron por ahí. Tiene derecho, porque tiene más de 100 años, no llega a eso. Uno con 60 años ya anda a la mía del baño. Ahora, la otra cosa es la cronología de la enfermedad actual. Y siempre hay que preguntar qué medicamento toma. Esta es una clínica para ustedes, no van a quedar agarren como tal. Me acaba de llegar a mí algo que dice por qué el estudiante de medicina está mal. Y eso lo mandé a otro departamento. Y ahora de la forma como ustedes ven la carrera. Ustedes estudian para pasar, no estudian para aprender. Y todo lo toman con su verdad y toman de pasar. Eso se ve importante en los pacientes. Ayer también estaba viendo algo. El señor presidente habló que todo se resolvía con inteligencia artificial. Y ellos sacaron un estudio que la mayor parte de gente que consulta usando inteligencia artificial pone en peligro su vida. Porque no es lo mismo preguntar a la computadora que ver un paciente intentando. No te quiero poner intentando ahí, por el teléfono. Entonces, si ustedes le ponen coco y saben bastante de la farmacología, entonces
van a entender el porqué. Hay medicamentos que no deben darse en la edad adulta, en la edad ya de tercera edad. Sin embargo, me llega un paciente que está a los locos de los dosis de caballo. Y no hace la cosa. Entonces, yo siento que nos hace falta un poquito de reflexión, como es que diga nosotros, falta de reflexión. ¿Por dónde voy? ¿Para dónde voy? A practicar en las clases, ¿verdad? Voy practicando en las clases. ¿Y quieres salir bien en un examen? Por mí no tengo ningún problema. Lo importante es que cuando tengo un paciente, sepa qué van a hacer. Y sepa que le van a preguntar, sepa. Actuar con ética. Para no decir, este lo estaba matando, este que no conoce nada. Como hacemos mucho. Cuando no entendemos, bueno, no sé punto de vista de esto, no. Muy bien. Objeto del anterior. La función cognitiva puede evaluarse a través de la fuente o si se requiere mediante una revisión de la experiencia del paciente. ¿Cómo así? Y eso que es importante. Cuando nosotros vemos un paciente nunca hablamos de apariencia general. Y la apariencia general nos da la pauta para lo que viene. Si está colaborador, consciente, orientado, eso casi nunca se pone. Y tal vez en este tipo de pacientes, ya que lo pone y lo va pidiendo, puede determinar en qué tiempo el paciente empezó a tener su problema cognitivo. La neurología. Documentar un diagnóstico de clínico regional y inicio de enfermedad, que acabamos de hablar. Y tener en cuenta el cambio de los medicamentos, los síntomas de infección general, que hablábamos al principio. Y los medicamentos siguen siendo una causa común de delito como los anticolinérgicos o sedante. A mí me tocó leer algo, yo hago neurología, que este tipo de sustancias que alteran el sueño, no alteran el sueño. Y en pacientes de tercera edad, la mejor sustancia para que duerman ellos. Te dan café a los viejitos, a partir de los dormidos. Ah, no, hay café, me quita el sueño. ¿Entiendes? Entonces, cosas como esa que hay que ser curioso, pero ya vamos a ver lo demás. En la exploración física hay que ver signos de infección como fiebre, taquicardia, contaminación pulmonar, sulfuro cardíaco y de cuello. Se valora también el estado hídrico del paciente, la situación sobrecarga hídrica con la hipoxia resultante y el aspecto de la piel, si hay ictericia, si hay cianosis o si hay signos de reclusión. Hablamos internos, viene un bicho alucinando allá, alucinando. Entonces, recuerdo que en el centro de los bichos, revisen el cuerpo, en la parte anterior del cuerpo, ahí estaba un montón de dioxina, de drogas. Entonces, se nos olvida de eso. Ya actualmente, como ya lo han hecho casi costumbre de que la gente se drogue, y es normal, es normal. Fíjense que en la evolución del ser humano, yo creo un poquito de antropología del cerebro, existe el problema de que nos tienen a nosotros estamos pensando en otras cosas, no en los aspectos económicos. Y apenas inventaron la droga, el reggaetón y un montón de cosas más para que la gente esté pensando en Bad Bunny, en cualquier otra cosa, menos en el aspecto económico. Y como somos propensos a imitar los latinos,
Te van al aeropuerto y ven con la gente que viene de Estados Unidos, que viene vestido de modo, con chamarra y todo, con sombrero, y viene como un mexicano. Y vienen así, un montón de gente, oh, ¿cómo es, sir? Y luego va a decir, ¿cómo es, sir? Entonces, hay que ver todo los el examen neurológico, la prueba de tensión verbal, anterógrada, fácil y sensible, la anterógrada, qué color de calcetín tuviste ayer, qué color de calzoncillo, qué comiste ayer en la mañana, ¿entiendes? Y la retrógrada es cuál es el día de independencia, cuál es el día del 1 de mayo, nivel de conciencia. Verificar si hay hiperreactividad, letargia o coma, y el dato neuropsicológico es valioso. Y el lenguaje dice ahí que posea un flujo de ideas e imposibilidad de obtener orden y problemas de atención. O sea, preguntarle cosas sencillas, la respuesta sencilla, y que no tenga fugas mentales. Lo otro es que ver si el paciente está atento o no, si no practica en clase, por ejemplo, está atento o no. Es muy importante. Fíjense que hay algo aquí que mencionar que es bien importante, por ejemplo, la etiología, medicamentos prescritos, lo que decíamos, para dormir y cosas, y los de venta libre y los de varios. Somnio es un medicamento para que la gente duerma. ¿Qué es el somnio? Es un antihistamínico, pero tiene características que yo conozco bien importantes que da sueño. Ya lo sacaron para eso, hay un montón de gente comprándolo porque ella nada más le dice y en la televisión no se puede. Desde que no se puede despertar en el pantalón y no. Y está todo así, todo baboso. Tiene otra palabra, ¿sabes? El tejado. ¿Entiendes, hermano? Medicamentos con propiedades anticolinérgicas, antidepresivos psíquicos a la cabeza. Narcóticos y benzodiazepinas muy frecuentes. Por esta función controlada. Actualmente hay una benzodiazepina que no está controlada. Se vende libremente. Hay gente que no la pareja. Es buen medicamento para la ansiedad, fabuloso. Pero como efecto colateral al sueño, yo lo uso bastante. Primero, porque no está controlado. Segundo, porque es fácil de manejar. Pero ya meterme, por ejemplo, a los bancos, a los personajes que son hipnóticos, yuca porque no lo hacen mal, que dan adicción. Y el problema viene después cuando ustedes suspenden bruscamente lo normal que venía con los delitos por abstinencia. Yo veo muchos casos, he visto muchos casos. Ahora, vuelvo a repetir, porque decíamos ya ratito, mírenme, dosis altas o bajas de medicamentos en un enfermo de edad avanzada con dolencia enfermordia. Tal vez no te dije, te estamos dando medicamentos. Dale una buena dosis para que esté calmado. Entonces, ¿qué sucede? Que en lugar de ayudarle, le desencae el problema de espíritu o de confusión. Y eso trae como consecuencia que después el paciente tenga problemas. Porque va avanzando en la enfermedad. Las drogas ilícitas y las toxinas de pacientes jóvenes, por ejemplo, la metilendroxicapentofamina, la éxtasis. A mí me da no sé qué ver esas fotos de Los Ángeles, entonces estado en Estados Unidos, en los cuales la gente por tomar este medicamento, algo así, se quedan así, caminan de manera, jóvenes, mujeres guapas. En San Francisco tuve la oportunidad
viven ya de campaña en los parques. Ya no sé qué, porque estos a la larga producen cierta degeneración de la parte del tronco frontal que a la larga da demencia. Los pacientes están como bien tocados ya. Y estar tocados significa que estos pacientes deben recuperar. ¿Por qué? Porque tienen una degeneración ya del cerebro. La abstinencia del alcohol. Dice ahí, ¿por qué dice el tiempo? Dice, ya que las pacientes que beben unas cuantas dosis de alcohol en el queso quedan delitos por pintas. No, hablemoslo en español, lo que agarran zumba, vaya. Lo que están chupando, y no un mes chupando y de repente ya no quiero tomar, y suspenden bruscamente. Yo lo he visto personalmente, personalmente. Y ahí no andaba con mi cosa, metía modificadores de conducta endovenosos, para agarrar una alucinación fea. Ay, les digo, aguantarme como machete, mi madre. Y yo les digo, pero no queda que unos traguitos, otra vez de los dedos, los dedos así, uno, dos, los dedos así. Bueno, anormalidades metabólicas como las personas electrónicos del sodio, calcio, magnesio y glucosa. Sí, cuando ustedes ven un viejito que no tiene aparentemente nada, tomen unos electrolitos. Posiblemente este paciente tenga un trastorno hidroelectrólico, más que todo con el sodio. Por esos valores, las causas más frecuentes de ingreso en pacientes particulares son hiponatemias. Se sorprenderían ustedes con un montón de viejitos que están ingresados, pero por hiponatremia. Y ahí nos sacamos de la clase, pero digamos. La insuficiencia hepática y renal, la hipercapnia, la hipoxia, deficiencia de vitaminas, de vitamina y B12, sí se han visto, más que todo en pacientes. En pacientes con problemas hepáticos, encefalopatía en la cabeza, una de las características iniciales que empiezan a hablar cosas que no deben, que empiezan a trepar, el flapping, ¿verdad? Puede haber hipoxia cerebral también, tengo un problema, un EPOC, por ejemplo, ¿verdad? O también deficiencia de vitaminas. Una amiga me acaba de escribir de Australia que descubrieron una deficiencia de vitamina B12. Es que yo soy vegana, yo no hice mayor comentario. Resulta que cuando uno come, ahí va implícita en la comida de la vitamina B12, pero de una forma que se llama factor extrínseco, que junto con las cosas que se salen por la vesícula, que es un factor intrínseco, en el estómago, se unen y hace que se absorba la vitamina B12. Pero como es cierto tipo de sustancia, eso lo da más que todo cuando uno come carne roja o carne de pollo, por ejemplo. Hace que se absorba, pero si ustedes lo hacen crónicamente porque quieren rebajar de peso, porque quieren ver bonito, porque no les huela el aliento, entonces es mejor. Y otra cosa más, la vitamina B12. La vitamina B12, cuando ustedes la dan para tomarse, como platican en aquello que dan el lado, platican los muchachos, imagina, pues sí, la vitamina B12 cuando ya la toman ustedes ya hecha, se destruye en el estómago. Han inventado una casa farmacéutica, una que se va a subir igual, que se va directamente al hígado. Y eso mejora bastante. Yo acabo de tener una paciente así, y cuidando de sus vitaminas, y han mejorado exageradamente. La anemia severa también. ¿Por qué? Porque la anemia severa disminuye la cantidad de sangre que llega al cerebro. Las infecciones.
decíamos en viejitos, todo aquello que produzca injuria periférica disminuye la cantidad de sangre que llega a tener. Y eso da como resultado delito. La meningitis encefalitis definitivamente, los trastornos endocrinos, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y insuficiencia renal. Y trastornos cerebrovasculares, por ejemplo, las enfermedades de la pandilla hipertensiva, diabetes cerebrovascular, isquémica, hipocampo y hemorragia. Todo eso puede dar delito. La hiperfusión global, por problemas cerebrovasculares, trastornos autoinmunes, masculinos del sistema nervioso, grupo cerebral, conmociones, trastornos neoplásicos, metástasis de al cerebro, meningitis cerebrosa, aquí tenemos el tumor, la hospitalización prolongada y el delirio terminal, cuando la gente ya está agonizando. Ese delirio que le da cuando ya no está muriendo. Me acuerdo que tenía a mi pariente por ahí que estaba aquí en el hospital de comunidad, porque era bien mal. Fíjate que mi mamá me dio a traer. Y se va a morir. Lo más, pero ya, cero. Es más, la asociación que le hago ya fue eso. Los estudios que se van a hacer, ver niveles de medicamentos, depende de la tranquilidad y la guía para empezar los estudios. Entonces, ¿cómo se evalúa un paciente con un problema? Una valoración general inicial, interrogatorio con atención a medicamentos de venta libre y verbal, exploración clínica general y examen neurológico, prueba de funcionamiento renal, detección de infecciones radicales en ancianos, prueba de funcionamiento hepático en la estudios de electrolitos que incluyen calcio, magnesio, fósforo, detección toxicológica en suelo, orina y ambos, sospecha de convulsiones, estudio de imágenes del cerebro, velocidad de recomendación, amoníaco del suelo, estudios de laboratorio meteorológico, hormonas estimulantes naturales. Claro, pero no vamos a dejar por dejarle a la gente. Si es joven, vamos a ver más que todo droga. Y el viejito, ya le dije, eso no es electrolito. Y el tratamiento va a estar una reorientación por parte del personal de enfermería y familia, que hay que educar a la familia, lo que tenía yo del abandono de los viejitos. Hay que decirle a la gente, porque a veces, es que estoy cuidando a mi mamá, a mí me quita tiempo. Sí, pero ya tuvo tiempo para quedarme con la chiquita, no hace nada. Venga, porque no va a comunicación. El uso de benzodiazepinas, sobre todo habrá de limitar únicamente los casos en los cuales el delito es causado por la ausencia de alcohol o benzodiazepinas. Si el cliente dice, mire, yo estoy probando estos diarios y de repente me empezaron a beber solo uno y después ya lo tomé, me agarraron una botella porque le entonces ahí, dependiendo de la experiencia de la gente, yo voy a contarles algo. Yo tuve una paciente, mamá de médico, por cierto, que un psiquiatra la agarró porque ella tenía un problema de Alzheimer y además tenía alucinaciones. Vino el más y le puso un medicamento que la tuvo dormida 30 días. Y me llamó a mi compañero hablando de mi mamá, hablando de otras cosas, y está 30 días. Bueno, empezamos con el estimulante para que se despertara. El problema no era despertarla. El problema es que ustedes, entre más tiempo pasan acostados, hay atrofia de los músculos. Entonces tenemos que reeducarla para que aprendiera a caminar de nuevo la población. Pero no se trata de ser agresivo, se trata de ser lo que normalmente uno puede hacer en base a su conocimiento. Mantener una nutrición adecuada. Vigilar los ciclos de sueño y vigilia. Acuérdense que los viejitos joden en la noche y duermen en el día. Y en la familia nadie duerme en la noche. ¿Por qué? Porque están entonces hay que ver cómo se recupera ese ciclo para que todos duerman tranquilos. Y los medicamentos nos ayudan para nada. Lo más que hay que saber utilizar los medicamentos.
manejar un paciente encamado, que no es lo mismo un paciente encamado que un paciente ventilado. Un cambio de infusión de cada persona. Entonces, si no las hacen el cambio de infusión, pues no las instalan. Asúnselas de cúbito, se llama también. Y eso hace que se mueran de infección o se mueran de otra cosa. Y las visitas de amigos y familiares implican ansiedad. Claro, pero tiene que ser dosificado, no es de bloque al fondo. No es que pues más que con él, pero no le deje que esté enfermo. Yo me llegué, ¿qué tal? Qué bien te veo, mira cómo estás, ¿qué te has hecho vos? Uy, chica, vea, ya te voy a hacer rodillas. ¿Ya ves? Entonces, me acuerdo con los pacientes que tenía visitas y estaba bien, que no querían despertar. Mi hermano, ahí lo buscan, porque ahí le vienen a cobrar el piso que le den usted. Yo no le debo a nadie, pero no, ya empezó. ¿Bien? Bueno. Se salvó a mí. Debido a la elevada morbilidad inherente al delirio y los costos de atención sanitaria tan elevados, se debe establecer un plan eficaz para prevenir el delirio del paciente. Ya les dije que las causas más frecuentes no sale caro. Por eso hay que educarse. Muy bien, esta es la guía que yo pude haber hecho para ustedes. Cuando lean el libro, les va a costar menos entender todo lo que hablamos. Y las preguntas vienen para lo que ustedes deben de saber, no para preguntas sofisticadas o súper especialistas, no. Preguntas para que un médico me pueda preguntar. Yo aprendí a hacer exámenes, quiero contar. Tanto aquí como en evaluación médica. Y aprendí a hacer preguntas. Puedo hacer preguntas de conocimiento, preguntas de desempeño, preguntas de fisiopatología, cualquier pregunta. Y hay que entender que las preguntas, cuando uno las hace en un examen, el 50% debe ser de fácil acceso. El 25% de medio fácil acceso. Y el 25% es yo. Ya sea una pregunta yo. Una, que fácilmente la puede contestar. Y otra, que tiene que pensar. Porque aquí lo importante es que piense, no que las cosas como la pifusura, la pifusura. Así que por favor, jóvenes, cuando lean, acuérdense de los consejos. Acuérdense que el que sigue el consejo y no es ningún, así, digamos, se va a llevar